Aquí estamos de nuevo con Sí. Daniel Toribio. Sí. Sí, sí. Bueno, estamos pasándole balance al tema de la economía dominicana. El profesor Toribio no tiene mucho optimismo con relación a lo que está pasando, lo que podrá pasar en los próximos tiempos. No hemos analizado el contexto internacional. Sí. La política hoy, hay un cambio radical en la política económica de los Estados Unidos. Eso no hay duda, ¿verdad? Uno no sabe hasta dónde se va a mantener ese cambio, pero existe. Estados Unidos está priorizando el proteccionismo de su economía, de sus empresas, Hablando de aranceles. y echando a un lado el tema esto de la globalización. Estos conflictos que se dan a nivel de este debate económico, ¿tienen algún impacto positivo, negativo o es indiferente a la República Dominicana? Mira, yo te voy a decir, lo primero yo te voy a aclarar lo siguiente. Trump, yo creo que el presidente Trump no tiene un plan claramente definido, pero hay una cosa que para mí sí me saca de conclusión. Trump es un demócrata en el gobierno, del Partido Demócrata. ¿Sí? Explique eso, Voy a Daniel. explicar. ¿Por qué yo creo que es un demócrata? No un republicano, ¿eh? Los republicanos defienden el libre comercio, la globalización. Defendía. ¿Eh? Defendía. No, No, pero no, lo no, que no, dice no, que no, Trump pero no se comporta como los republicanos. recuérdate Sí, sí, que sí. esa estrategia conservadora de Margaret Thatcher, de Sí, sí. Reagan, de los Bush, los tratados de libre comercio se firman con los republicanos. Claro que sí, claro. O sea, no es con los demócratas, por una razón sencilla, y eso tiene su explicación. Los conservadores en el mundo impulsaron El libre comercio. El libre comercio. claro. El neoliberalismo es hijo de los conservadores. no de los Así progresistas. es, exactamente. A diferencia de los demócratas, Sí. por una razón sencilla. Porque los demócratas representaban en Estados Unidos al trabajador norteamericano Y a la clase media. y a la clase media, pero fundamentalmente al trabajador norteamericano. El trabajador norteamericano lo que menos quería era una competencia del extranjero. Y no le interesaba la globalización, sino América para los americanos. Ese es el criterio demócrata. Por eso los demócratas ganaban en todos los, a nivel de todos los estados. sindicatos de los trabajadores eran de eso. Mira, y eso es lo que está haciendo Trump. O sea, una estrategia demócrata. Por eso es que pasa Trump de ser un republicano que no ganaba en una serie de sitios, a ganar en una serie de provincias, bajo el discurso de volver a la grandeza norteamericana a partir de su America Great Again. Así es. O sea, entonces Trump cambia una serie de gente que debieron haber sido demócratas a republicanos. Por eso yo digo que Trump actúa como un demócrata, aunque sea un republicano. No con el demócrata posterior, no con el posterior que dejó las reivindicaciones sociales de sus trabajadores por convertirlo en un discurso y una ideología, un discurso que podríamos estar o no de acuerdo, pero que no era el centro de la política demócrata. Entonces voy al tema. Trump entonces aplica una política de aranceles. Eso primero no es republicano, veámoslo claro. O sea, no es republicano. Es una política fundamentalmente proteccionista. En un error muchas veces hasta de no entender que una cosa es un arancel y otra cosa es un impuesto al consumo. Ojalá y no se voltee para acá. Me explico. Él está por poner aranceles a aquellos productos que pagan el IVA, productos norteamericanos que pagan el IVA en Europa, Que es el ITEVI aquí. que es el ITEVI aquí. Pero sucede que el IVA no es un arancel, es un impuesto Es al un consumo impuesto. que debe cobrarse lo mismo al producto importado que al producto local. Si se hace eso y en algún momento alguien le dice, pero no solo Europa hace eso, sino lo hacen otros países, podríamos tener un incremento de los aranceles del producto dominicano. ¿Cuánto puede eso durar? Un mes, pasar desapercibido, que nadie se dé cuenta, pero si aplica eso en Europa, alguien puede decirle, pero otros países también lo hacen. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones. La otra preocupación que tenemos que tener va a tener que ver con las remesas.
con las remesas porque obviamente comienza a haber un temor y posiblemente inclusive gente que podían estar mandando un dinerito para acá dice, espérate, déjame ver para que no vaya a ver lo que está pasando. O sea, hay temores, creo que fundados, de que comience a disminuir los niveles de remesa. Entonces, en general no está claro, o sea, no se ve claro y yo creo que, o sea, mi gran observación desde lejos, sin ser un especialista internacional, es que no se ve claro cuál es el plan del presidente. Pero eso del cambio sobre todo de radical Sí. de la política neoliberal, a donde el mercado era el dios, Sí. a una política proteccionista que se reclamó en América Latina muchísimo tiempo. Sí, pero eso Porque ya pasó. nosotros- Cuando claro. llegó el neoliberalismo, le llevó Se con barrió todo, barrió Así, todo. así. Entonces era casi Y al que un no quiso pecado le impusieron. hablar de subsidios a la Claro. agricultura, Sí, a unos sectores. Del Estado. Pero finalmente eso fue lo que se impuso. Pero lo que está planteando Trump es si impone su política interna, la respuesta en el mundo es aplicar una política similar. Y ya Europa habla de aumentar los aranceles también. Sí. En América Latina algunos países han dicho lo mismo, como el caso de México. Canadá Canadá también. igual, China igual. ¿Hacia dónde nos conduce todo eso? La verdad es que es preocupante lo que estamos viendo, porque no hay... A mí lo que más me llama la atención es que no se ve claro hacia dónde nos quieren llevar. O sea, si tú golpeas allí, golpeas aquí, o sea, ¿cuál es el plan de batalla? O sea, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son tus aliados? O sea, los que hoy son tus aliados, mañana, por ejemplo, no lo son. Que si el problema con Panamá, que si con México, que si el otro. O sea, que es una situación difícil. Entonces, tú ves que hay estrategias que no se compadecen con lo que está viviendo el mundo. O sea, el mundo se supone que es un problema de globalización. Ahora le saca la alfombra a Zelensky. Pacta con está por tratar de pactar con Rusia. O sea, nos han cambiado el mundo, nos está cambiando el mundo de la noche a la mañana y tú dices, bueno, Daniel, y el impacto local, o sea, en Estados Unidos, el impacto en Estados Unidos de esas políticas de Trump, corriendo el riesgo inclusive de revertirse en alguna manera con temas como la inflación, la tensión también con la Fed, ¿cómo lo ves? Mira, lo que pasa con Estados Unidos, y eso tal vez no lo están entendiendo en este momento, es que ya no está solo. Ya no está solo en el mundo, o sea, no es ya... Y Rusia no es la principal potencia opuesta Así es. Estados Unidos. Están los BRIC, que por un problema de nacionalismo puede llevarlo a ponerlo contra la pared en decisiones. Pero está China. O sea, China con un impulso que uno se abruma. Yo pienso que vamos a tener que ponernos a comenzar a comer arroz para que se nos pongan porque los chinos están teniendo, óyeme, lo que está pasando en China, con respecto, por ejemplo, el ejemplo más claro fue el caso de DeepSeek. DeepSeek es la inteligencia artificial china, que de la noche a la mañana, sin que nadie lo esperara, te crea una inteligencia artificial que hace lo mismo que una inteligencia por paga. Y es mucho más barato. O sea, vamos a estar claros, con 7 millones de dólares hizo lo que otros han gastado centenares de millones de dólares. Pero además, que te juegan con un chip de Nvidia, que Nvidia pasó de perdió más de 100 mil millones de dólares solo de un tiro. O sea, cuando tú oyes todo esto y ves todo esto, no estás solo en el mercado. Entonces, yo me imagino que, por conociendo yo o lo que he visto y oído del presidente Trump, va a tratar de presionar a la Fed de mantener baja de la tasa de interés. O sea, baja la tasa de interés, pero obviamente mantener baja la tasa de interés puede provocar
presiones inflacionarias. Y ya comienzan a haber presiones inflacionarias en Estados Unidos. Recuerda que el presidente Trump, bajar inmediatamente los precios. No, eso ha jugado con un desempleo porque está votando gente. Dice que el Estado tiene que achicarlo. Fue la política, es contradictoria la política de Trump, porque mientras está hablando de proteccionismo, está hablando también de achicar el Estado. El Estado. Y el Estado fue achicado mediante la política neoliberal en el mundo entero. Pero, volver para atrás, como que resulta... Yo no sé cuál es el impacto que va a tener eso. Hay muchas de estas instituciones que son instituciones federales que no es tan fácil eliminarlas. Por ejemplo, cierre provisional, el caso de la USAID o el caso de la Instituto de Protección Financiera de Protección Financiera. Todas estas son instituciones que están creadas por ley. Vamos a ver. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay que seguir atentos a lo que pasa en la economía local e internacional. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Gracias, don Daniel Toribio. Y tenemos que seguir invitándolo porque siempre tiene un punto interesante. Hasta mañana.